¿Cuándo sucede? ¿Cuándo te transformás en Y ahí, bueno, Felipe tuvo que ver Piñera? con los documentales, esto que te digo, en el año 93, 94. Hacemos estos primeros documentales y la verdad que fue un suceso. Salió en Clarín, La Nación, me invitaron de Canal 13, porque era una experiencia muy linda, muy nueva, de ¿Qué que eran? eran un grupo de docentes, yo los dirigía, dos compañeros, Carlos Mora y Marta Dino, y más o menos unos 20 pibes y pibas del Pellegrini, que empezamos a armar documentales propios de historia argentina. A mí me parecía que lo que había era insuficiente. Y lo hiciste desde el colegio, Desde el digamos. colegio, con guita que aportó la cooperadora, Mirá. y empezamos a ver los archivos de los canales. Canal 7 nos negó el archivo. En ese momento estaba un tipo cercano a Caballo, qué sé yo, y se armó un quilombo que La Nación, mandamos una carta a La Nación nos ayudó Mirá. a que nos dieran el archivo de Canal Liberen la 7. historia. Exacto. Claro, ahí vos tuviste la persona que administraba la historia. Ahí está. Y bueno, la verdad que fueron muy lindos documentales, muy caseros al principio, que después pudimos ir mejorando, que tenían todo un contexto mundial y un contexto nacional, y entrevistas, que fue el fuerte de ese documental, que fueron muy impresionantes. Fueron entrevistas a Firmenich, a Martínez de Oz. ¿En serio? ¿De esa época? Sí. A gente muy grosa y muy contradictoria de la historia, ¿no? Pará, ¿y esto cómo se circulaba? O sea, vos hacés el Esto documental. circulaba porque se empezó a promocionar a partir de mis entrevistas en estos programas, y fue una locura. La gente le empezó a comprar a la cooperadora, que no daba abasto a hacer las copias. Querían tener esta historia argentina nueva, y eso nos permitió financiarlo, mejorar la calidad de los productos de estos documentales, que terminamos haciendo 13 capítulos. Que se vendían en todo el país. La verdad que fue un éxito. A la cooperadora le vino genial y nos permitió subir la calidad. Y eso incluía, a partir de los más contemporáneos, de los 60, 70, entrevistas a todo el mundo de un lado y de otro del espectro. Claro, eso aparte vos te volviste loco porque dijiste... Sí. O sea, No, increíble, imagínate, ¿no? Entrevistar a Martínez de Oz fue una cosa increíble. Fue la única entrevista que dio en cámara Martínez de Oz después de irse. Una entrevista de 1 hora y media, que usamos apenas algunos fragmentos, y que a mí me quedó con un material increíble. A Firmenich, ¿Tuviste un mano a mano con Díaz Firmenich? Besone, sí. ¿Qué onda Firmenich? No sé ni cómo formular. ¿Qué onda Firmenich? No, bueno, fue, qué sé yo, para mí durísimo, porque era como bueno, entrevistar a una persona que tenía una responsabilidad muy grande con respecto a mi generación, ¿no? O sea, me sentía en ese momento siendo portavoz de mucha gente que tenía muchas cosas para decirle, ¿no? Y era una responsabilidad grande. Una responsabilidad grande. ¿Y cómo lo administraste? Y creo que bien. Fue una entrevista dura, muy dura. ¿Sí? Sí, donde yo le dije cosas muy fuertes, ¿no? ¿Qué pasó? No, por ejemplo, en torno al dinero de la organización, y por qué no se usó ese dinero para salvar más vidas de militantes, y él me dijo que no eran la Cruz Roja, que no tenían... bueno, una cosa muy fuerte. Picante, muy fuerte también, ¿no? Sí, muy fuerte. Bueno, fue muy importante esa entrevista, que después repetí más tarde en el año 2001. ¿De vuelta? Sí, otra entrevista mucho más larga. Bueno, pero te volvió a recibir entonces. Me volvió a recibir, sabiendo que yo tengo una postura crítica. Y después esa entrevista se publicó en la revista Noticias, y después cada tanto sacan a relucir mi foto con él, como diciendo que soy el agente de Firmenich en Argentina. Claro. Bueno, que nadie la vio, o sea, los que escriben eso no la vieron, porque era una entrevista muy dura. Además, cuando la pasamos en Canal 7, muchos años después, yo hice una intro muy duro también, ¿no? Contra lo que él decía. Pero fue muy interesante, porque él habla de cosas que nunca había hablado, por lo menos públicamente. Él no daba muchas entrevistas, y fue una entrevista larga que está en mi página, la pueden ver en elhistoriador.com.ar. ¿Está ahí completa? Sí, está completa. Y después, bueno, gente como Díaz Besone, ¿no? Un tipo que pasa inadvertido, y que era el ministro del Planeamiento de Videla, y que fue uno de los grandes responsables del genocidio, del método, ¿no?
el método no justamente Rebord, sino el método... Sí, esperemos que no Sí. sea ese, por favor, desasociamos el método- la marca. No, tremendo, el método de desaparición, tortura y muerte, ¿no? ¿Y vos hablaste con esa Yo persona? hablé con este tipo que fue tremendo y fue muy loco porque yo no era nadie, era profesor de Pellegrini. Y eso me ayudó mucho en ese momento. Y Claro, porque esa simetría te da de impunidad también, porque ¿a dónde te va a pegar? Claro, ¿entendés? claro. Soy Entonces, un profesor, un anónimo profesor del Pellegrini. y fue muy loco porque fue... yo la persona que más quería entrevistar era Martínez Dios, a quien considero el máximo responsable de la dictadura militar, ¿no? El tipo... Para vos es el máximo El responsable. máximo responsable, sí, sin Me duda. interesa mucho saber por qué, a la vez que quiero saber por el contenido de la otra nota. No, porque fue el tipo que planificó el plan de hambre a largo plazo, como decía Wolf, ¿no? El tipo que ideó un modelo de país que tenía que sostenerse con la represión. Entonces hay un aval y me parece que estaba por encima de Videla en ese sentido, ¿no? Le asignás más responsabilidad. Sí, no le quito a nada ninguna a Videla, por supuesto. Se entiende, pero vos decís, ahí hay algo de cráneo. Yo creo que cuando decimos cívico-militar sería la dictadura de Martínez Dios y Videla, cuando decimos cívico-militar, ¿no? Mirá. Y todos los que están alrededor, al lado de él, ¿no? Entonces para mí era la entrevista. Fue muy difícil conseguirla, bueno, lo llamé unas 30 veces, no me da bola, hasta que al final me atendió. Creo que acá sirvió el nombre Pellegrini, ¿no? El Carlos Pellegrini, como una institución de la universidad, no sé, algo de eso hubo. No, ¿por qué acepta? ¿Por qué acepta? ¿Por qué acepta? Bueno, y acá viene la historia que te va a encantar. El tipo me acepta, me invita a su departamento en el Cabanag, donde él vivía, y me dice, bueno, ¿qué es esto? Que yo le cuento que queremos que hable todo el mundo, que va a ser un documental sobre la dictadura, el proceso, me dice él. Bueno, Claro, así arranca Sí, sí. el proceso. Proceso. Te referirás al proceso. proceso, bueno, va a hablar va a hablar bueno, qué bueno, parece muy interesante. Lo único que le pido, mire, yo le voy a dar este material, usted léalo y me viene a ver el miércoles y charlamos. Y me da un texto de 180 páginas, que era un discurso que da él en Washington, en el Fondo Monetario, y yo me lo estudié, no dormí, o sea, estudié de memoria porque era el pase para que el tipo me dé bola. Y me recibe el miércoles y me toma una lección. Me dice, bueno, ¿qué dije y cómo fue y qué sé yo? Mirá, ¿te evaluó? Sí, se me evaluó. Me dijo, bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, y ahí hicimos la entrevista, que me tomé algunos elementos estéticos interesantes, si la ves. El tipo tenía 2 cuernos de elefante, ¿no? Él le encantaba la caza mayor. Él iba a Sudáfrica. Entonces lo sentamos en medio de esos cuernos y quedó... Es extraordinaria la imagen, ¿no? Es escénicamente Extraordinaria, impresionante. impecable. Y entonces el tipo queda conforme con la entrevista, me muestra que él era una persona de muy buen humor, de mucho sentido del humor y que coleccionaba todas las caricaturas que le habían hecho de su época, con las orejas y qué sé yo, y que bueno... Dice, bueno, ¿a quién quiere entrevistar? Le dije, lo quiero entrevistar a Díaz Besone. Bueno, es un amigo, me dice, vaya al círculo. Claro, él te dijo, un Sí. monstruo, No, total. tremendo. Número Vaya uno. al círculo militar de mi parte. Bueno, y ahí, gracias a él, consigo la entrevista con Díaz Besone, donde el tipo justifica la tortura, donde el tipo dice cosas impresionantes. Que fue otra entrevista muy fuerte también de ese documental, ¿no? ¿Y cómo administrar? Me imagino... ¿Tenés agua todavía? Sí, sí, sí. O sea, me imagino innumerable cantidad de complejidades Sí. en términos de responsabilidad, en términos de moralidad, Absoluto. en términos de... Es como, ¿cuál es el límite, no? O sea, me lo pregunto incluso, o sea, como interrogante abierto. Sí. O sea, vos haces... Me imagino, o sea, a mí me rompen las pelotas por si viene más latón Claro, acá. claro. Me imagino que si vos hablás un rato con Videla y lo grabás, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo Estoy historia? haciendo historia, con un dato interesante que es una entrevista histórica, no una entrevista periodística, donde uno tiene que obtener información, donde tenés que hacer mucho yoga previo para no calentarte y no podés enojarte con el entrevistado porque querés sacar información. Tampoco ser complaciente, pero donde la misión es sacar la información al tipo, ¿no? ¿Y no te putearon por eso? ¿No recibiste...? No, porque estaba como en ese contexto de documental. No era de ninguna... Yo no le estaba haciendo ningún favor al tipo. El tipo hablaba y lo que el tipo se enterraba solo como la
como la almeja, ¿viste? Por las cosas que decía. Así que fue simplemente preguntarle, por supuesto repreguntarle algunas cosas que estaba diciendo, y el tipo seguía diciendo barbaridades, ¿no? Justificando la represión, poniendo en duda la tortura o ese tipo de cosas que hacían ellos, ¿no? Claro, o sea, el relato con el que te encontrás es cohesivo, digamos, es como, no, esto es así para No, esto, inclusive amenazante. Había una de las chicas, imagínate, 17 años del equipo, una chica de quinto año en ese momento, que dice, ¿usted por qué me está mirando así, señorita? ¿No? ¿Viste? De golpe. Imagínate, que te diga eso ese tipo, ¿no? Feo. Así eran, ¿no? Y así que fue un laburo impresionante, eso tuvo mucha repercusión. Y ahí me empezaron a llamar de los medios como para las fechas patrias o cosas allá, ¿no? Claro, entonces son eso. Y ahí vos decís que ahí. Ahí yo ya estaba publicando un libro de texto para la editorial La Z, que fue mi primera experiencia como autor. Y me llaman de la editorial Norma para hacer un libro de historia. Y yo le propongo hacer los mitos, ¿no? Los mitos de la historia argentina, que fue un libro que fue un éxito absoluto. Y ahí se lo mando a Mario Pergolini, y bueno, Mario se fascina con el libro, me dice, bueno, te invito a la radio, voy a la radio. ¿Ya tenías relación o la relación fue enviar el libro? No, mandarle el libro, yo no lo conocía. Y me invita al programa, a cuál es, y bueno, llegan creo que 270 mensajes diciendo que me quede como columnista. Me plebiscitan como columnista. Y ahí, bueno, empecé en cuál es, que fue una locura, una columna que duraba 30, 40, llegó a durar 1 hora la columna. ¿Qué traías? ¿Episodios de historia argentina? Sí, episodios, personajes? historias, personajes, cosas muy graciosas, como que me contaban los tacheros que eran muy fan del programa, que paraban el auto para que nadie suba y lo joda, ¿viste? Poder escuchar el relato. Y ahí, bueno, Mario me dice, mirá, esto es una locura, hagamos algo en la tele, Esto ¿no? garpa. Esto garpa, hagamos algo en la tele. Y ahí nos encerramos 2 tardes en Cuatro Cabezas a pergeñar lo que fue Algo Habrán Hecho. Que bueno, es una bomba total. Ahí vino un cambio de vida para mí muy fuerte, porque cuando se estrena Algo Habrán Hecho, fue un lunes, me dio 25 puntos, y el martes me tocaban la bocina a los colectiveros, los tacheros. Ya era una persona popular sin transición. Yo había estado en la tele, tenía un programa en la tele, en Canal 7, pero bueno, era mínimamente conocido, ¿no? O sea, viviste una diferencia abrupta. Abrupta. Tenía un programa de radio en ese momento con Pacho Donel y con García Hamilton, que era muy divertido, Historia Confidencial. Mirá. Donde discutíamos un montón, porque ¿Sí? pensábamos distinto. Era un programa de debate. ¿Qué, con Pacho? Con Pacho y con García Hamilton, que era un liberal a ultranza, ¿no? Mirá. Pero un tipo muy interesante. O sea, tenía cierta fama radial, ponele, un programa de Radio Mitre que se escuchaba un montón los sábados a la tarde, que a Mario le gustaba, después me contó que le encantaba el programa. Pero bueno, esto fue una locura, porque fue sin transición la fama, ¿no? La fama violenta, así, tremenda. ¿Y eso cómo lo viviste? O sea, a nivel personal, ¿no te mareás? Sí, fue una locura. Fue como, ¿sí? O sea... Sí, fue como no entender un carajo, qué sé yo, de golpe ser famoso, que te llamen de 40 radios, que la gente te pare en la calle, que te inviten de todos los programas. Había que administrar eso de alguna manera, ¿no? Y por ejemplo, no fue sencillo. ¿En qué consistió tu mareo? ¿Agarraste y dijiste, ya está, soy yo? No, fue decir, bueno, ahora puedo hacer lo que quiero, puedo escribir yo. Las editoriales empezaban a llamar antes de que me rechazaban los libros, no me daban pelota, como le pasó a tanta gente que mandaba sus originales a la editorial y la tiraba bola. Bueno, ahora me salían a buscar todo. Era como una pequeña venganza, si querés. Lo viví así. ¿Y en el plano personal? En el plano personal, bueno, sí, que obviamente, quilombos de pareja, ¿no? De entender el momento. ¿Vos siempre tuviste la misma pareja? No, tuve varias parejas en el medio. ¿Y con quien estabas ahí, fue un bombazo? Estaba ahí, fue un bombazo. ¿Sí? Y sí, fue mucho. Yo en el momento trataba de entender lo que significaba para la otra persona. Era muy difícil, ¿no? En esa cuestión, ¿dónde quedo yo? Como me decía ella, ¿no? Eso era. Y yo, claro.
Y era Y vos- difícil. Y vos era decías, no difícil. entendés, ahora soy Felipe No, Piña, no, le no, decías. no, trataba, era un quilombo todo. Quilombo. Claro, un huracán, digamos. Pero bueno, que lo manejé como pude, qué sé yo. Manejé como pude, también con mis hijos, ¿no? Tratando de darles bola, de entenderlos. Claro, porque te agarra aparte, o sea, tus hijos, ¿qué edad tenían ya cuando es el bombazo? Y tenían 13, esto fue en 2005, no, Claro, o sea, Martín tenía 15 y te agarra la fama con una sí. vida ya hecha. Sí. Entonces, de repente, tus Sí, hijos... igual le pasaron cosas muy divertidas, ¿no? Como que el cumpleaños de Martín de 15 años lo hicimos en el Alvear. Porque fue. No, pero te cuento por qué. No, fue muy gracioso porque era la noche de gente. Entonces le digo, bueno, vamos a festejar tu cumpleaños al Alvear. Y fuimos al Alvear, que era la noche Claro, de la no. revista Gente, y estaba Charlie, y estaba, imagínate qué lindo cumpleaños, ¿no? No, es que todo es confusión. O sea, Claro. todo se distorsiona. De Sí, golpe... pero bueno, uno trata de darle el lado bueno a la cosa y no enloquecerte. Que yo. No me enloquecí tampoco me la creí. Dije, bueno, ahora soy. No, la verdad que no. No me cambió tanto en ese sentido, qué sé yo. No siento que... Yo nunca no me siento por arriba de nadie, ¿no? Me sigue pasando. Pero podés marearte, por supuesto. Tenías todo para marearte, si querés. Bueno, vos una vez me dijiste algo que me resultó muy gracioso, que es en esto de las interacciones, viste, por la calle, que te habla gente, que estás, Sí. que es parte cotidiana que alguien interactúe con vos, Sí. continuar una conversación que antes no había existido. Exactamente. Vos me habías dicho que nunca nadie te viene a preguntar algo, siempre vienen a contarte En algo. general, sí. En general, sobre todo los taxistas. Te vienen Sí. a decir una que vos no sabés. Te voy a contar una que vos no sabés, sí. Claro. Sí, que a mí me sorprende, porque digo, yo en el lugar del tipo trataría de aprender, que yo, si yo soy tachero, o voy por la calle y está Paenza, trataría de que me cuente algo él, qué sé yo, ¿no? No, lo tenés que desafiar. Claro, es tipo ¿entendés? entrar piña al tacho y Sí, no, claro. ¿sabés qué? Vos te haces el que sabes Vos mucho. sabés que el teorema de Tales no es así. Claro, sí. Eso es Yo, muy... no, la traigo, yo en tu lugar, esa es buenísima. Yo en tu lugar. ¿Qué onda eso? No, yo en tu lugar, qué sé yo, ¿viste? Viene Ahí, alguien y observa punto y te dice, suspensivo, lo vos que no la quieras. viste. Claro, lo que quieras. Yo en tu lugar. Eso, A mí eso- pero es muy porteño, no tanto de todos lados, ¿no? Ah, ¿es porteño? Muy porteño. Porque yo iba a decir es muy argentino, pero... Más porteño. Porteño, cordobés, rosarino, que es más o menos lo mismo, ¿no? Con lo urbano, de estar de vuelta es de más todo. cosmopolita, más urbano, Sí, más... esta idea de que, bueno, ¿A quién le ganaste? te admiro, pero no para tanto, qué sé yo, ¿no? Ah, bueno, eso es interesante también, Sí. la relación de la idea de admiración. O Sí, sea, sí. como... Yo creo que la idea de admiración siempre tiene una trampa, ¿no? Tiene una trampa del amor al odio en esa cuestión del fanatismo. Es chiquito, es chiquita. ¿Vos decís que esa admiración tiene como una bronca Sí, intrínseca? yo creo que sí. Sí, no todos los casos, hay gente divina, amorosa, pero hay una cosa en el fanático o en el cholulo, muy cholulo, que hay algo ahí que hay algo complicado, algo oscuro adentro, ¿no? Mirá, como tipo, Felipe, sos lo ¿Y más... por qué no estoy yo en tu lugar? ¿Qué sé yo? ¿No? Sos lo más, pero yo tengo datos pero también. yo tengo datos y yo podría estar en tu lugar o no Si sé. quisiera. Si quisiera. Yo te quiero, hago eso. Qué sé yo, ponele, ¿no? Con lo cual siempre uno tiene que andar con cuidado con eso, con creerte que sos Tú- Gardel, que Gardel justamente no creía que era Gardel, ¿no? Gardel, estás ahora con un libro Sí, de Gardel. Sí, lo hice el año pasado. ¿Gardel no creía que era Gardel? Sí, hay una anécdota hermosa que van a sacar el pasaporte y está Aguilar, uno de los guitarristas, adelante y entonces le dice a la mina, la policía, en ese pues sacaba en la policía el pasaporte, le dice, usted no sabe quién soy yo, le dice a la piba. Y él le dice, si la piba no sabe quién sos vos no sos nadie. ¿No? Tiene razón. O sea, si sos tanto, no hace falta que le diga quién sos, ¿no? Y él andaba por la vida no siendo Gardel. O sea, él decía, por ejemplo, los amigos le decían cuántas minas que tenés, se vuelven todas locas por vos. Él decía, pero se vuelven locas por Gardel, no por mí, ¿no? O sea, era como que había un personaje que no era necesaria. Claro, era la idea de él. La idea de él, que me parece muy sabio. O sea, el tipo sabía que era él, negociaba muy bien sus contratos, él era su propio manager, ¿no? Pero no andaba por la vida diciendo estoy por arriba de todo, soy un crack, soy esto. Eso es bastante interesante, ¿no? Bueno, yo siempre creo que
a mí la frase, vos sabés quién soy yo, me parece una tragedia. Una mierda. Es una mierda. Si alguna vez pronunciás eso, estás en la B. Yo no entiendo cómo, porque hay gente que la dice, pero no entiendo cómo no terminás de pronunciarla sin decir, uy, me volví loco. ¿No? Qué claro, vergüenza. ¿qué acabo de decir? Qué vergüenza. Sí, es horrible. Bueno, y ahí el tipo, fíjate lo magistral de Gardel. Si la señora no sabe quién sos, vos no sos nadie. Pues se supone que vos sos tanto que todo el mundo sabe quién sos. Y lo estaba diciendo Gardel, que la piba se habrá cagado de risa cuando escuchó esto, ¿no? Es decir, si no sos nadie, boludo, si no sabe quién sos, qué sé yo. ¿Quién sos? Aparte, ¿quién sos? Estás por arriba, ¿qué sos? El Gurú Maharaji, no sé qué. Claro. Esa idea, ¿no? de la excepcionalidad que está tan fuerte, ¿no? en el... Sí, es el argentino, el porteño, qué sé yo, de siempre tener una excepción, ¿no? Tener una cosa en el auto que te deje pasar o algo que te habilita a lo que los demás no pueden. Eso es muy fuerte, ¿no? Estar en la lista VIP que los demás no están. Yo entro y vos no entrás, ¿no? Y eso lo viste con la figura de Gardel, ponele. Sí. Que hasta el día de hoy es que hizo Gardel. O sea, Sí, permanece. Claro, permanece. Yo creo que es el superlativo más grande que tenemos en Argentina. Ser Gardel, no hay más que ser Gardel. Gardel y Lepera, por ahí. Pero ¿por qué? Porque el tipo era Gardel sin ser Gardel en el sentido de no creérsela y era muy buena persona. Entonces ser Gardel no es solamente ser famoso, es ser una cantidad de elementos que te constituyen en alguien copado, ¿no? Es decir, cuando decís sos Gardel le estás diciendo sos un buen tipo, sos un crack, sos un tipo que triunfó en el mundo entero, a la vez no te la creíste, ¿no? Eso es buenísimo, qué sé yo. ¿Te pasa que cuando agarras estas figuras, ponele, tenés un libro de San Martín también, tenés de Belgrano, Evita. ¿Te viene controversia? No hay nada exento de controversia. Sí, claro, me viene controversia, entro en un estado de vínculo con el personaje, sueño con los personajes. ¿Soñás con...? Sí, soñé con Evita. ¿Te viene información en tus sueños? No me viene, lamentablemente, me viene como están ahí, como es tanta la pregnancia. ¿Cómo es el proceso ese de escritura? O sea, porque vos elegís un personaje, por ejemplo, elegís a San Martín y agarrás y decís, listo, tu proceso es me aíslo en... Sí, en algunos casos sí. Eso es la etapa final, ¿no? En el otro es investigar, primero ver qué hay publicado, qué se ha dicho, qué puede aportar uno de lo que no se ha dicho, qué puede reinterpretar de lo dicho, ¿no? Tenés, esto también, una cosa, un histórico reclamo, una histórica tensión, pero... ¿Tenés reclamos de la famosa academia? ¿Viste que hay tensión entre divulgación y academia? Sí, es hay una tensión absurda para mí. Para mí el rol del intelectual es difundir, digamos, ¿no? No debería haber ninguna tensión en eso. Sino para qué son las investigaciones. Decía Joseph Fontana, que fue un gran historiador, si la investigación no sale del aula no sirve para nada, ¿no? O sea, si vos descubriste algo importante en la historia y nadie se entera, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no debería haber ninguna tensión entre divulgación y academia. Amarte para divulgar hay que saber, ¿eh? O sea, para divulgar bien, como a mí me interesa, digamos, hacer accesible lo complejo no es fácil, ¿eh? No. Entonces, en absoluto. Sobre todo si tenés, como yo me propongo, la idea del no reduccionismo, ¿no? Es decir, no es la historia para Dumier, como se dice, ¿no? Bueno, saquémosle todo el contenido, entonces entendemos. La Segunda Guerra pelearon los buenos contra los malos, ¿no? Pará. Es un poquito más complicado, ¿no? Yo creo que una posibilidad que te da la divulgación es elevar el nivel del lector, no bajarlo. Ampliarle el vocabulario, ampliarle los conceptos, ¿no? Sí, que se meta con palabras como estructura, infraestructura, superestructura, conflicto, no sé, parece que... Y al mismo tiempo lograr el equilibrio de su digeribilidad. Claro, digamos. que tiene que ver con el buen trato al lector. Para vos es buen trato. Para mí no tenés por qué maltratarlo al lector, o sea, no hay por qué. Y a mí me gusta escribir, o sea, que me gusta que el texto sea agradable a la lectura, ¿no? Y no va en desmedro del contenido académico que le pongas, que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de citas que le metas a un texto. ¿De dónde sacaste lo que estás diciendo, no?
que es una pregunta hermosa que me hacen los pibes cuando voy a la escuela primaria a dar charlas. Dice, ¿de dónde saca? ¿Y por qué te tenemos que creer? ¿De dónde sacaste? Está genial. Yo le fomento mucho esa desconfianza, ¿no? Decir, claro, sí. Y yo digo, bueno, me pueden creer porque acá yo digo, San Martín dijo esto y acá está donde lo dijo, cuando lo dijo, por qué lo dijo. En este sentido, bueno, es lo que debe ser, ¿no? Pero está buena esa desconfianza inicial. Suscríbete al método.